Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa En Perspectiva. Nos acompaña el doctor Rodrigo Noriega. Y ahora pasamos a el plano nacional, pero que cuenta con un elemento también de internacionales, porque la saga de la salida del expresidente Martinelli hacia Nicaragua continúa, y digo saga porque podemos identificar hasta capítulos en cómo se ha ido dando estos eventos. Para hacer un breve recuento de lo que ha ocurrido desde el jueves, antes de entrar en el detalle de los diferentes elementos, podríamos decir que el jueves 27 se anunció el salvoconducto, y de ahí las cosas parecieron ir fluyendo. Se dijo en ese momento que el salvoconducto, que no se iba a prorrogar, entre comillas, era hasta el 31 a medianoche, o sea, hasta anoche. De ahí saltamos al domingo, cuando el director de la policía, Jaime Fernández, da unas declaraciones a los medios en las que dice que el viernes la policía había recibido una alerta de Interpol, que esta estaba activa. Todo esto para que un par de horas después salieran a decir que no, es que estaba en proceso la alerta, que no había una alerta activa, que esta la había enviado, la había solicitado la jueza Valoisa Martínez, pero que estaba en proceso de revisión. De ahí, esa misma noche, esas mismas horas de la tarde más bien, circula una supuesta carta de Nicaragua, un supuesto comunicado que las autoridades nunca confirmaron haber recibido, pero que estaba circulando, poniendo en duda, o sea, haciendo una especie de reclamo sobre esta alerta, y de que eso que implicaba con el salvoconducto hacia Nicaragua. Esa misma noche, todavía estamos en domingo, todo esto pasó el domingo, la policía emite un comunicado diciendo que se rechaza la solicitud de alerta, que no iba a haber alerta. Y a todo esto, la Cancillería había emitido también un comunicado en la tarde diciendo que una alerta de Interpol no impide que el expresidente Martinelli viaje bajo el salvoconducto. Era como una guerra de cartas y comunicados durante la tarde. Y finalmente claro, Camila, de un mismo país, no de varios países, de un mismo país. Bueno, y de más un país se incluyó la supuesta carta de Nicaragua, que la Cancillería nunca confirmó haber recibido, pero que circuló y asumamos que es cierta. Como un presunto, o por lo menos empantanó la cosa. Así que fue un elemento dentro de todo esto, aunque la Cancillería nunca confirmó haberla recibido. Y finalmente la policía rechaza esta alerta de Interpol en la noche. Entonces llegamos al lunes y todo parecía que iba a fluir. Estaba la policía apostada fuera de la embajada, todo el protocolo, los motorizados, el SPI estaba ahí en el aeropuerto de Albrook, porque que se había reforzado la seguridad, estaba la policía presente, había mucho movimiento, entraban y salían vehículos, incluso en un momento se llevaron las maletas, llegó un vehículo a buscar las maletas para llevarlas al aeropuerto, tantas cosas que pasaron, pero ya pasado el mediodía, porque habían dicho que el vuelo iba a ser a las 2 de la tarde, se generó algo de incertidumbre luego, que creo que fue el diputado Camacho, que dijo como que estaban esperando que Nicaragua confirmara. Y finalmente, ya en horas de la tarde, llega estas declaraciones de Rosario Murillo, que dio a Canal 13 en Nicaragua, en las que leyó un comunicado. O sea, dijo varias cosas y entre ellas leyó un comunicado bastante extenso, diría yo, de 4 páginas, con diferentes puntos, en los que acusaban al gobierno panameño de acciones violatorias al fuero diplomático. Incluso criticaron al gobierno de José Raúl Mulino, dijeron que el presidente se haya caracterizado por desconocer, difamar y actuar contra el gobierno de Nicaragua desde que había tomado posesión, con declaraciones ofensivas que podemos asumir que son las de diciembre, cuando dijo que era un país sin Dios ni ley. Y importante, hablaron ya ahora sí de bloquear el asiento de Nicaragua a la presidencia del SICA. Así que ahí entró otro elemento a esta discusión. Y finalmente lo que daban a entender en la carta era que no lo iban a recibir hasta que no se solucionara el tema. Y finalmente en la noche, Cancillería
eh, extiende el salvoconducto que no se iba a prorrogar. O sea, prorrogan lo que no se iba a prorrogar por 72 horas más hasta el jueves 3 de abril. Ese es un recuento de todo lo ocurrido a partir particularmente del domingo. O sea, fueron básicamente no 24, podríamos decir como en 40 horas ocurrió de todo. Entonces, ahora sí, para entrar en el detalle del conflicto, doctor Noriega, si nos puede aclarar algunos conceptos. Gracias, Camila, por ese excelente resumen. Yo creo que lo ha resumido todo allí. Vamos a explicar primero dos cosas. La jueza Martínez es la encargada de hacer cumplir la condena de 10 años y 8 meses por el caso del exmandatario Ricardo Martínez. Ella es la encargada. Ella tiene que velar que esa condena se cumpla. Cuando sale el fallo el año pasado, ella emite una orden de detención, que esa orden de detención está vigente, pero esa orden de detención es a la Policía Nacional en el territorio de la República de Panamá. Dado que ella, como es conocimiento público, sabe que se emite un salvoconducto y que el señor se va a trasladar a Nicaragua, ella emite esta solicitud de notificación, esta solicitud de comunicación de notificación a la Interpol. Ese es el nombre técnico de las alertas. Solicitud de comunicación de notificación. En este caso, roja. Ahí la amarilla y ahí la roja. Bien. ¿La roja qué significa? La roja significa detención para fines de extradición. Bien, hay una excepción, hay varias excepciones al tema de la extradición. Una de las excepciones más reconocidas es que el país que tiene que extraditar a la persona reconozca que esa persona es un perseguido político. Si Nicaragua le dio asilo al expresidente Martinelli fue porque Nicaragua consideró que era un perseguido político. Así que si Nicaragua recibe la alerta roja de Interpol, Nicaragua va a decir, no lo puedo detener para extraditarlo porque yo considero que es un detenido político. La alerta roja no iba a funcionar con Nicaragua. La alerta roja era para el resto del planeta, porque hay el riesgo de que el expresidente vaya a Nicaragua y al día siguiente está en Francia, o está en Dominicana, o está en México, o está en Brasil, está en alguna otra parte. Entonces, la idea es que la alerta roja sirviera por una parte para hacer cumplir el salvoconducto, porque garantiza que la persona se queda en el país al que fue, y segundo, en caso de que se vaya del país al que se le dio el salvoconducto, pues sea detenido. Nicaragua tiene asilado al expresidente de El Salvador, el nombre se llama Salvador Sánchez Serén, fue presidente de El Salvador del 2014 al 2019, él es del Farabundo Martí de Liberación Nacional, está yendo a un caso de peculado de blanqueo de capitales. Entonces se fue a El Salvador, se fue a Nicaragua, teniendo una alerta roja de Interpol. O sea que en Nicaragua hay un expresidente asilado que tiene una alerta roja de Interpol. Así que la alerta roja de Interpol es mentira que se convirtió en un obstáculo para ese tema. Sí fue una metida de pata del director de la policía, primero porque la alerta roja no está emitida, está solicitada. Y eso, por las reglas de Interpol, yo las revisé el día de ayer, las reglas de Interpol, eso está en reserva. Se da publicidad a la notificación una vez que la notificación está vigente. Eso toma semanas. La solicitud de la jueza Martínez iba a tomar semanas. Panamá la aprobaba, la mandan a París, que es donde está la Secretaría General de la Interpol. Allá la revisan, mandan preguntas, mandan esto, y en un mes, 2 semanas, 6 semanas, sale la alerta roja de Interpol. No era algo inmediato. Entonces, la policía lo debía saber, pero me da la impresión o que el director de la policía quiso hacer taquilla, o, y lo voy a decir abiertamente, o el director de la policía quiso ayudar al expresidente Martinelli diciendo, ahí estoy andando, si tú quieres escaparte realmente de la justicia, necesitas que esto lo tumbemos. Y efectivamente lo tumbaron. Entonces, eso fue lo que pasó el domingo. Veamos qué pasa el lunes. La señora Rosario Murillo de Ortega, copresidenta de Nicaragua, saca este argumento. Seguramente esa es una táctica de negociación típica de los países del bloque socialista. Negocian a último momento temas inesperados, temas que no estaban mencionados. Cuando la Cancillería panameña dio el salvoconducto el jueves pasado,
el salvoconducto se le comunicó a la Cancillería de la República de Nicaragua. El jueves pasado, ellos perfectamente han podido decir, ¿sabes que no aceptamos el salvoconducto? Porque hay esta conducta de ustedes por el tema del SICA. Perfectamente lo hubieran podido decir el jueves pasado o el mes pasado si les hubiera dado la gana. No lo hicieron. Simplemente se guardaron esto hasta el último momento precisamente para producir dos efectos. Paralizar el traslado del expresidente y obligar a Panamá a replantearse su posición frente a la Secretaría General del SICA. Expliquemos qué es el SICA. El SICA es el Sistema de Integración de Centroamérica. Eso lo conforman, esto es un organismo regional que lo conforman Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y, por invitación, República Dominicana. Son 8 países. El secretario general del SICA tiene su sede en El Salvador. Por rotación, el Tratado Constitutivo del SICA establece que por rotación cada país tendrá el derecho a tener un secretario general cada 4 años. O sea, en este turno, 2022-2026, le toca a Nicaragua. Había un secretario general del SICA nicaragüense, Werner Ortega. Los Ortega lo hicieron renunciar en noviembre del 2023. Parece que el señor no les hacía caso, no estaba haciendo las gestiones que ellos querían, lo que haya sido. Y causaron pues que el señor renunciara. El puesto está en la cefalía desde noviembre del 2023, lo que está haciendo funcionalmente que el sistema centroamericano no esté funcionando plenamente. Costa Rica asumió la secretaría más o menos ahí mientras tanto, pero de una forma muy débil. Entonces, cada votación, cada vez que Nicaragua ha presentado candidatos, desde noviembre del 2023 hasta el mes pasado, hasta marzo, se sale con personas que tienen una trayectoria de derechos humanos muy cuestionable o que están involucrados en el servicio de inteligencia de Nicaragua o que pues tienen alguna vinculación muy estrecha con la dictadura, y eso ha dividido a Centroamérica. Usualmente la votación ha sido Honduras, El Salvador y Nicaragua por un lado y el resto de los países en contra. ¿Qué pasa si Panamá se va, vota con Nicaragua? Bueno, quedan 4-4 y seguramente hay algún otro país que le ha dicho a Nicaragua, yo voto contigo, pero tienes que conseguir otro voto. Y así tendrían los 5 votos necesarios para nombrar un secretario general del SICA. Ahora bien, ¿por qué es importante el SICA, Camila y audiencia? Porque el SICA tiene la posibilidad de 2 cosas, de movilizar recursos económicos y de conseguir alianzas con países como China, Rusia e Irán. Es decir, sacarle la lengua a Estados Unidos. Entonces estamos hablando de temas geopolíticos mayúsculos que pueden ocurrir si la Secretaría General del SICA cae en manos de Nicaragua. Entonces, la Cancillería de Panamá, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, queda enredado en este tema. Y la reacción más fácil es decir, bueno, prorrogamos estos 3 días, vamos a aclarar el tema de la alerta roja de Interpol. Ya presenté un ejemplo, el Salvador Sánchez Serén, expresidente de El Salvador, que tiene alerta roja de Interpol y está asilado en Nicaragua. O sea que la alerta roja no es verdaderamente un tema de fondo. Eso es el tema del SICA y quizás alguna otra votación. ¿Qué pasa si Panamá en estos 3 días, martes, miércoles y jueves, no consigue convencer a Nicaragua o decide, sabes que yo no voy a cambiar mi voto por todas estas otras consecuencias que hay? ¿Le parece si vemos las implicaciones de eso al regresar del cambio, doctor Noriega? Perfecto. Bueno, quédese con nosotros que ya regresamos aquí en su programa En Perspectiva. Seguimos aquí en su programa En Perspectiva analizando lo ocurrido con la salida que no ocurrió del expresidente Martinelli hacia Nicaragua. El doctor Noriega en el bloque anterior nos hizo una explicación del conflicto con el SICA, que fue una sorpresa creo que para todos nosotros, que surgiera como un nuevo elemento de negociación por parte del gobierno de Nicaragua. Negociación, o algunos dirán chantaje, hacia el gobierno de Panamá para tratar de sacar algún provecho de esta situación. Pero eso es del lado de Nicaragua. Hablemos ahora de Panamá, doctor Noriega. ¿Qué opciones tiene el gobierno panameño tras hacer esta prórroga de 72 horas?
¿Qué podemos esperar en estas 72 horas? ¿Cuáles son las opciones? El gobierno de Panamá tiene varias opciones. Vamos a decir que sean esencialmente tres opciones. Una es ceder a lo que pide Nicaragua, pero no sabemos, y usualmente eso suele ser una trampa, de que decimos, bueno, está bien, vamos a votar por el SICA, te sacan otra propuesta. Ah, pero es que además necesitamos X, Y o Z. Entonces puede volverse una lista de supermercado y de peticiones que llegue a ser un momento insoportable. Uno. Dos, el gobierno de Panamá puede decir, bueno, ¿sabes qué? Se vence el salvoconducto el jueves, se venció, no se fue, se quedó aquí. Y nos quedamos status quo. Y bueno, lo aguantamos al señor en la Alameda más tiempo, con todas las consecuencias que eso tiene. La tercera opción, que me imagino que está en el bingo del gobierno de José Raúl Molino, es la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua. La ruptura de relaciones diplomáticas tiene dos efectos. El primer efecto es que se tiene que ir todo el personal de la embajada de Nicaragua en Panamá y se tienen que llevar asilado con ellos. Y todo esto es gratis. Es decir, no es contraprestación, es la obligación de ellos de llevarse todo lo que hay en la embajada, todos los seres vivos que hay ahí, incluyendo a Bruno, y se lo tienen que llevar, punto. En un término fatal, un término fatal. Esa es una opción que tiene Panamá. Yo no creo que Panamá la vaya a usar inmediatamente. Creo que va a haber un tipo de negociación. Quizás le digan, mira, no podemos votar por el SICA, pero o preséntanos otro candidato más potable y votamos por este o lo que sea, ¿no? Pero creo que Panamá tiene que tener esas dos opciones bien claras. El status quo, es decir, bueno, se venció esta segunda salvoconducto, lo dejamos en Panamá y se acabó, o rompemos relaciones diplomáticas con Nicaragua y se tiene que ir todo el mundo, se tiene que ir toda la embajada y se tiene que llevar al asilado con ellos. Esas son, en el fondo, las dos opciones que va a tener Panamá. Bueno, o la tercera que usted mencionó de primera, que era ceder, pero definitivamente es una posición complicada para el gobierno porque en varias queda muy mal, o sea, y queda mal a lo interno también. O sea, ya hay desplantes que se han hecho porque por toda la corredera que se formó, eso demostró un nivel de desorden institucional. O sea, el hecho de que entre instituciones se estuvieran contradiciendo o cambiando posición en una misma tarde en la guerra de comunicados que mencionábamos en el recuento, también al prorrogar este salvoconducto que ellos mismos dijeron no era prorrogable, y ahora ante la posibilidad de que cedan a las demandas de Nicaragua, de un Estado que para el cómo no es democrático, que es de los de peor reputación en el continente. ¿Y te imaginas que Panamá sea responsable de que venga, por ejemplo, Irán a la región? O algún otro país que no nos podemos imaginar en este momento. Que todo el mundo señale, no, es que Panamá fue la culpable que pasara eso. Y las consecuencias serían dramáticas para Panamá. Y seguramente va a haber presiones de parte de Estados Unidos, de Israel, de Reino Unido, de otros países, que van a decir, no ceda. ¿Cómo se te ocurre que vas a ceder? Entonces, todo eso está en el plato, todo eso está en la ensalada ahora mismo. Y en el caso de la que podemos llamar la opción nuclear, que es la de ruptura de relaciones, ¿cómo funciona esa? O sea, ¿cuáles serían como los pasos y las implicaciones? Bien, la Cancillería le notifica a tanto la Embajada de Panamá, le tienen que retirar la Embajada de Panamá en Nicaragua, la van a tener que retirar de allá. Le notifica al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que se rompan relaciones diplomáticas a partir de tal fecha, que los diplomáticos panameños se van a retirar de allá y los diplomáticos nicaragüenses se tienen que retirar de aquí. Y se tienen que llevar todo lo que hay en la embajada, incluyendo el asilado. Y eso tiene un plazo fatal, normalmente 5 días, 10 días. Eso lo establece la Comisión de Bienes y Relaciones Diplomáticas. Así que, punto, ¿no? Se rompieron las relaciones. Luego, pues, hay negociaciones a nivel regional o a nivel interamericano o a nivel de Naciones Unidas para restablecer relaciones y se dan un abrazo, etcétera. Pero bueno, ese ya es otro capítulo, restablecimiento de relaciones. Pero hay que estar, yo diría, ojo al Cristo, de que esa puede ser una opción cada vez más factible para Panamá. Bueno, Si y esto esta, se dificulta,
esto puede ser una opción cada vez más factible para Panamá. Bueno, y esta tarde también es importante, hoy hay gabinete, así que se espera una conferencia de prensa en la tarde. No sé si la aprovecharán para referirse a este tema o si simplemente hablarán de otros temas nacionales, pero un gabinete muy importante, diría yo, porque ya estamos hablando que, ya creo que ya le podemos llamar un conflicto internacional. Sí, y la conferencia de prensa del presidente Molino del jueves va a ser vital, porque ahí o anuncia la solución o anuncia la ruptura de relaciones. Pero no creo que la solución sea, bueno, vamos a extender el salvoconducto 5 días más. No creo que vaya a ser la solución. Bueno, cuando das un término fatal, das un término fatal. Y creo que sí, el gobierno debería revisar el cargo del director de la policía. Parte de esta metida de pata, parte de este conflicto, lo creó innecesariamente ese funcionario por razones que no se explican, porque las alertas, los trámites de alerta no se anuncian, no se documentan, no se publicitan. Las alertas sí. Hay esta alerta contra Juan Perico Los Palotes, perfecto, listo, eso sí, pero los trámites de la alerta se supone que están reservados, porque una cosa muy delicada es una estrategia del Estado para capturar a alguien que cometió un delito. Entonces, estás poniendo todas las cartas sobre la mesa y creo que eso que el movimiento que hizo la policía fue terrible, fue una metida de pata atroz y puede haberle dado una oportunidad a Nicaragua para abrir la puerta y decir, oye, pasa todo otro. Entonces, creo que ahí hay, lo que dirían en inglés, ahí hay cabezas que deben rodar. Y miraría directamente al señor director de la Policía Nacional. Así Bueno, que entre hoy y el jueves, este tema yo siento que Panamá lo va a resolver de una forma u otra. bueno, y es importante un poco el tema de las fechas, porque ya que estamos hablando de conflictos o tensiones, por lo menos internacionales, la otra semana, el próximo lunes, ahí tenemos otro problema que va a requerir de toda la atención de nuestras autoridades y es la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a nuestro país, de la cual todavía no se conoce una agenda ni los detalles de exactamente cuánto tiempo va a estar aquí, qué lugares va a visitar, cuáles van a ser, eh, cuáles, cuáles van a ser los temas de conversación exactamente de esta visita y todo esto en medio de, ya recibimos al secretario de Estado Marco Rubio, ese fue su primer viaje internacional, así que claramente es un tema de gran interés para Estados Unidos. Coincide con que hace unos días el vicepresidente J.D. Vance viajó a Groenlandia junto a su esposa en una visita, diría yo, bastante agresiva, el tono con el que se dio, Sí. bastante agresiva contra el gobierno, que será el gobierno de Dinamarca, y del cual sí surgieron bastantes quejas de cómo se llevó. Entonces, la visita de Pete Hegseth a Panamá un poco entra en ese contexto de lo que está ocurriendo y, insisto, va a requerir de toda la atención de nuestras autoridades. Camila, Así que, eso perfectamente puede ser un catalizador de que tomen una decisión de aquel jueves, de romper relaciones con Nicaragua o lo que sea, y ya, se cerraron ese capítulo porque tenerlo abierto cuando llegue el secretario de Defensa va a ser sumamente oneroso para Panamá. sí, pasar página porque tenemos problemas un poco más grandes que resolver con implicaciones para todo el país. Entonces, sí destacar que estas cosas se están dando más o menos al mismo tiempo y recordemos que todo lo que involucra recursos, aunque sea tiempo, nos puede salir caros eventualmente. Así que nada más para destacar esa fecha importante que también se avecina, esa visita se espera que sea el día lunes 7 de abril. Bueno, ahora irnos a nuestro último cambio comercial. Quédese con nosotros que ya regresamos con más de En Perspectiva. Bueno, seguimos aquí ya nuestro último bloque con el doctor Rodrigo Noriega y quería aprovechar estos últimos minutos para cambiar de tema a uno que pasó un poco desapercibido ayer y es que la empresa Cobre Panamá publicó en sus redes sociales un comunicado diciendo que, leo, First Quantum informa sobre actualización de procedimientos de arbitraje en Panamá.
First Quantum Minerals informa, tras conversaciones con los representantes legales del gobierno de Panamá, acordó desistir del procedimiento de arbitraje ante la CCI. También ha acordado suspender el arbitraje en el marco del TLC. La empresa reitera que mantiene su compromiso de diálogo con el gobierno de Panamá y con ser parte de una solución para el país y el pueblo panameño. Este es el anuncio que hizo ayer la empresa Cobre Panamá en sus redes sociales. Doctor Noriega, si nos puede aclarar, explicar un poco qué significa este desistimiento, si es temporal, permanente y políticamente qué implica. Bien, gracias Camila por traer este tema porque es sumamente importante. Bien. Nótese el énfasis en el lenguaje. Suspender un arbitraje y desistir de otro. La empresa, hay 6 arbitrajes ahora mismo contra el Estado panameño por el tema del fallo de inconstitucionalidad. No sé cuántos controla First Quantum. Hay uno del gobierno de Corea del Sur, hay uno de Franco Nevada, que es un inversionista canadiense norteamericano en la mina, y presumo que hay los otros 4 son indirecta o directamente de la mina o sus acciones. La Cámara de Comercio Internacional tiene un tribunal de arbitraje en Miami, Florida. Ese es Minera Panamá S.A., una sociedad anónima panameña que está demandando al Estado panameño. La empresa minera anuncia, desistimos de ese arbitraje de Miami. Es decir, se cerró ese, lo cerramos para siempre, punto. Se desiste no lo vuelves a meter. Ok. Eso es una noticia importante. El de Washington D.C., del Centro Internacional de Arbitraje y Frutas de Inversión del Banco Mundial, ellos suspenden ese arbitraje, es decir, piden al tribunal arbitral, decir, mira, vamos a parar este procedimiento mientras otras cosas pasan. Okay. Faltan todavía 4 arbitrajes más por suspender o desistir. Por la posición del presidente Molino, es decir, yo no me siento con nadie a negociar, sino para los arbitrajes. Perfecto. Bien. Viene ahora la segunda pregunta. ¿Qué puede negociar el Estado panameño con First Quantum Minerals Limited o cualquiera de las otras empresas involucradas? Ese es un gran problema. Primero porque no hay contrato. El contrato fue derogado por la Corte Suprema de Justicia el 27 de noviembre del 2023 en un fallo de inconstitucionalidad en que la Corte encontró 25 infracciones a la Constitución. Ok. Así que no hay contrato. Segundo, ¿qué puedes negociar? Vamos a reabrir la mina y tú vas a encargarte de eso. Bien. La Corte ha dicho en 3 fallos distintos, uno del 2017, uno del 2021 y en el 2023, que el efecto de todos estos contratos leyes, la Corte tumbó los 2 contratos leyes de esta mina, los tumbó la Corte. Y entre el argumento común de todos los fallos es, no hubo licitación pública. Esto tiene que ir a licitación pública. Y por lo tanto, no hay garantía de que en una licitación pública, First Quantum sea la ganadora. Pero antes de ir a la licitación pública hay otro problema. Hay una ley, la ley 407 de 2023, que prohíbe la minería metálica en Panamá. Estableció una moratoria a la minería metálica en Panamá. Entonces, si no se modifica esa ley, 1, que hay que ir a la asamblea para eso, y 2, si no se hace una licitación pública, no hay nada que negociar con esta gente. Y estamos hablando de un salto político importante, porque ir a la asamblea para modificar la ley 407, vas a levantar mucha oposición, vas a tener gente en la calle. Entonces, hay una inversión de capital político importante del gobierno Molino para hacer esto. Estamos hablando de hacer una modificación a la ley 407, hacer una licitación y luego volver a la Asamblea Nacional para aprobar un contrato de ley, o se está hablando también, Camila, de crear una empresa estatal de minería. Entonces la empresa estatal de minería se crearía y esa empresa sería la que subcontrataría a First Quantum. Se está hablando también de esa opción. Entonces, cualquiera de las opciones requiere primero una modificación de la ley 407 y va a requerir licitaciones en algún momento. Así que son 2 barreras jurídicas, ni hablar del problema político, ni hablar del tema ambiental, ni hablar de las protestas sociales que seguramente van a acompañar este proceso. Gracias por esa explicación, doctor Noriega. Definitivamente habrá que ver
cómo evoluciona este tema que se suma a la lista de conflictos que tiene Panamá en este momento. No sé si llamarlo ese es un conflicto. Bueno, sí, porque es al estar en un arbitraje hay un nivel de confrontación ahí, aunque sea legal. Pero Camila, sí es importante reconocer algo. Todos estos conflictos, seguro social, el tema de la mina, el tema de Martinelli, son conflictos heredados del gobierno pasado. Sí, sí tiene un elemento de cosas no atendidas en el gobierno pasado o que no se cerraron de la manera correcta y me parece que hay que conceder que es así. Ahora, si hacemos un breve recuento de cuáles son varios de estos conflictos que están andando al mismo tiempo. La Caja de Seguro Social, si bien ya se aprobó la ley y ya entró en vigencia, sigue generando conflicto al interno con las protestas que hay un nivel de rechazo, incluso algunos docentes habían anunciado acciones, creo que eso creo que se cierran para finales de la semana pasada, Bueno, esta pero semana hay un también nivel hay de, huelgas anunciadas. Esta semana hay huelgas anunciadas para el 3 y el 4, jueves y viernes. ajá, pero hay un nivel de tensión todavía a lo interno que Sí. no concluyó con la sanción de la ley. Así que podemos anotarlo en los problemas actuales grandes que tiene esta administración. La mina, que bueno, tenemos este nuevo desarrollo ayer, eh, pero es un tema ahí latente. Así que tenemos caja y mina. Seguimos. Está la economía. ¿Por qué seguimos pidiendo prestado? Recientemente se pidieron como 1.200, 1.300 millones de dólares a Santander. También había habido uno con Mary Lynch. Pero la La buena economía, noticia, sí, yo sé que duele porque estamos pidiendo prestado, pero ahí hay una noticia implícita. Estamos pidiendo prestado en Europa, no en Estados Unidos. Es decir, Panamá se está blindando contra cualquier acción que haga Donald Trump financieramente contra Panamá. Estamos acudiendo a los mercados financieros europeos. Eso nos da resiliencia, nos da estabilidad. Sí, hay que arreglar las finanzas públicas, pero entre tantas malas noticias, esa es una buena noticia de que tenemos bancos dispuestos en Europa a apoyar a Panamá. sí, aunque la mala por ahí mismo es que varias de esas deudas para pagar el presupuesto de este año. Entonces, por eso lo incluyo entre los problemas. Así que vamos, 1 caja, 2 mina, 3 economía. 4, la visita de Pete Hegseth que mencionamos el lunes, Sí, que básicamente es el conflicto latente contra Estados Unidos, pero tiene una fecha importante el lunes con la visita del secretario de Defensa. Van 4. 5, todo este y el conflicto indio. nuevo con Ah, no, con perdón, Nicaragua. Sí, vamos para allá porque la lista es larga. 5, está este que se ha formado internacionalmente con Nicaragua por la salida de Martinelli, que es, en mi opinión, el que el gobierno tiene que despachar más rápido porque puede tener una solución más inmediata que los demás. Bueno, 6, usted menciona Río Indio, que también ha pasado un poco, no sé si decir desapercibido, pero no ha estado tanto en la palestra como los demás, pero es un problema latente que tiene ahí el gobierno nacional y una decisión que debe tomar. Y nada, porque cualquier lista tiene que terminar, vamos a cerrar con PPC, Panama Ports, que la venta de BlackRock, BlackRock, perdón, de los puertos, por parte de Hutchinson, tenía que cerrarse mañana, pero eso ha quedado en pausa aparentemente. Así que hay gran incertidumbre de qué va a pasar con los puertos. pero, Ahí pero, vamos a hacer pero un breve recuento de 7 conflictos. Panamá tiene la carta en el caso de PPC, tiene la carta, porque hay una auditoría de Contraloría andando y hay 2 demandas importantes ante la Corte Suprema de Justicia. Si Hong Kong, si Seca Hutchinson se demora en este tema, le ofrecieron más o menos 2.500, 3.000 millones de dólares por esos 2 puertos. Si Seca Hutchinson se demora en este tema, puede perder esos 3.000 millones y quedar en cero, porque si la Corte les tumba la concesión, no tienen nada. Y Panamá podría licitar esa concesión. Ya sabemos que BlackRock y otros están interesados en esa concesión, así que perfectamente Panamá puede ser el ganador de ese tema. Pero no, estoy totalmente de acuerdo que Panamá sí tiene una vela grande en ese entierro, eh, con Panama Ports y está la auditoría pendiente, no sabemos cuál es el resultado de la misma ni para cuándo se espera más o menos un resultado.
Pero lo que voy es que aquí haciendo una breve ejercicio de memoria, y seguramente hay otras cosas que no están incluidas ahí, la inseguridad, vemos la cantidad de homicidios que se han estado dando Sí. últimamente, así que lo voy a agregar, ahí ya van Cantidad de 8. mujeres que están desaparecidas, que eso es muy preocupante. Mujeres y niñas, adolescentes que están desaparecidas, eso es muy, muy preocupante. Ahí, solamente haciendo un breve ejercicio de memoria, sacamos 8 conflictos importantes que tiene el gobierno panameño en estos momentos, que cada uno requiere de atención, requiere de enfoque, requiere de recursos, y no podemos estar porque un funcionario se iba a abrir la bocota y decía algo que no debía decir, seguir generando conflictos nuevos. Es a lo que estoy tratando de llegar. Sí. Así que hay bastante pasando en Panamá. Este 2025 llegó potente. Y sí, yo diría que el gobierno tiene que comenzar a despachar. Tiene que comenzar a ver cómo cierra algunos de estos capítulos rápido. Parte del problema es que la mayoría no tienen una solución rápida. Hay uno que sí, aparentemente, que será el del señor Martinelli. Entonces, creo que el país requiere que ya eso tenga una conclusión, porque necesitamos dedicarle esos recursos de atención y enfoque que mencioné a los otros 80 que tenemos. Así que, doctor Noriega, muchas gracias por acompañarnos la mañana de este martes. Gracias. Ha sido un verdadero placer. Y a usted, amigo oyente, lo esperamos mañana en otra edición de En Perspectiva a las 7:30 de la mañana aquí por Omega Stereo. Recuerde que este es el programa para la gente inteligente. Que tengan un excelente martes. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Stereo.